Estábamos hablando estas semanas pasadas del combate espiritual, de que tenemos enemigos, enemigos espirituales, cuando ocurre como ocurre ahora, que las guerras se desatan, pues vemos lo de la guerra de una forma más próxima, más cercana. Pero eso, en cierto sentido, es la plasmación a nivel humano, material, de lo que está ocurriendo a un nivel espiritual. Es decir, son consecuencias en el terreno natural de otra cosa, de otra guerra más trágica, de consecuencias mayores, que es la del espíritu, porque esta guerra puede tener consecuencias de muerte eterna. Ahí es a donde nos quieren llevar los enemigos, ¿no? Entonces esta es nuestra batalla. Nuestra guerra no es contra enemigos de carne y hueso, sino contra los espíritus del mal, dice San Pablo. Hemos hablado del diablo, de los demonios y de que tienen poder, no hay que negarlo, hay que reconocerlo, hay que ser prudentes porque no estamos hablando de cualquier cosa. Pero también el cristiano tiene armas poderosas para derrotar a los enemigos, hasta estos, hasta los enemigos espirituales, ¿eh? Con lo cual tenemos que conocer nuestras armas y la victoria que ya Cristo ha alcanzado en la cruz, porque esta es la base de nuestra victoria. No nuestra capacidad, no nuestras fuerzas, no nuestra inteligencia, sino que Cristo ha alcanzado la victoria sobre nuestros enemigos. Luego, la victoria es de Jesucristo. La victoria es suya. ¿Que puede ser nuestra? Sí, pero para eso, lógicamente, necesitamos tener una buena relación con Jesucristo. Es decir, estar de su lado, porque cuando estamos en el pecado, estamos en alianza con el diablo. ¿Eh? El pecado es del diablo. Y cuando entramos en el pecado nos pasamos al bando del diablo, con lo cual no estamos en buena relación con el Señor, como para pedirle que nos ayude. En todo caso, le podremos pedir que tenga misericordia de nosotros y arrepentidos pedirle perdón, eso sí, para pasar a estar, porque tiene misericordia, en su lado. Por tanto, acogernos a su misericordia y sí, entonces, a su protección y a su poder. Pero lo primero que tiene que hacer el hombre es convertirse a Cristo y arrepentirse de sus pecados, ¿eh? Como el otro día me comentan de un joven musulmán que está, pues bueno, no encuentra empleo, hace algunas chapucillas, pero bueno, va tirando así, quiere estudiar, no consigue entrar a la universidad, no sé qué, bueno, todo le sale mal, dice, ¿no? Y al final hay una mujer que está endemoniada y visita en la casa porque es amigo del hijo de esa mujer y cuando sale de la visita, la mujer se cae, o la tiran los demonios, empieza a tener convulsiones y empiezan los demonios a hablar a través de ella. Este chico, el problema que tiene es que le han embrujado y le han hecho no sé qué y no sé cuál, y tiene que ir al brujo, al curandero, al hechicero, para que le quiten esto y para que pueda prosperar y tiene una maldición y no sé qué. Claro, lo que hacen los demonios es esto. Y la gente que no está en Cristo no sabe por dónde le da el aire, no sabe por dónde, no se orean de nada, no se enteran, ¿eh? Porque no tienen luz, porque no tienen la verdad, porque no tienen respuestas ante estas situaciones. ¿Cuál es la verdad? ¿Y qué hacer? ¿Y cómo defendernos si el enemigo está actuando? ¿Y dónde está actuando? ¿Y cuáles son sus armas, sus engaños? En fin, lo primero es volverse a Jesucristo, que tiene misericordia de todos, hasta de los musulmanes, de todos. Y es que no pone tantas condiciones, que creamos en Él, que creamos en Él, que es el único que ha vencido al diablo. ¿Eh? Y lo demostró. ¿Eh? Cuando el Hijo de Dios vino al mundo, ¿cuál fue la primera señal? La primera señal para, antes de empezar su vida pública, ¿qué hace? El Espíritu Santo lo guía al desierto para ser tentado por el diablo. Mira por dónde. O sea, lo primero que hace es enfrentarse a Satanás. El diablo había tenido el campo abierto durante toda la historia, de la humanidad. No había tenido gran oposición. Todo fácil, 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 fácil. Pero aquí viene alguien que se le presenta a hacerle cara, a hacerle frente. Y va derecho contra él sin miedo. Y además lo desarma, lo desarma y lo vence, ¿eh? Con el poder de la palabra.
porque Él es la palabra, el verbo eterno, y con su propio poder lo hace trizas, vamos, lo desarma y lo derrota. Pues bien, Jesucristo no solo se enfrenta al diablo en el desierto, sino que a lo largo de toda su vida pública lo que hizo fue rescatar cautivos del diablo. Toda su obra fue rescatar cautivos del diablo, liberar a los hombres oprimidos por Satanás, de muchas maneras, predicando la verdad para que saliesen, escapasen de los engaños del maligno, eh, liberando a los oprimidos que estaban sufriendo opresiones y tormentos de los demonios, expulsando con autoridad a los demonios, ordenándoles con su autoridad y con su poder que abandonasen esas vidas, esos cuerpos o mentes que estaban oprimiendo. En fin, perdonando los pecados, porque ahí tenía asiento el poder del diablo sobre los hombres. En fin, deshaciendo las obras del diablo. Deshaciendo las obras del diablo. Esto es lo que dice San Juan. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. ¿Qué significa que se manifestó? Que vino y lo vimos, lo contemplamos. ¿Eh? A Dios nadie lo ha visto jamás, dice San Juan en el prólogo del Evangelio. Pero ahora, por medio de Cristo, hemos contemplado su gloria. ¿Eh? Se ha manifestado, se ha manifestado. Y esta manifestación es para deshacer las obras del diablo. Y la segunda manifestación, la venida, la parusía de Cristo en su regreso, será nuevamente para deshacer las obras del diablo. Y de forma plena, completa, total. Ahora, pues allá donde los hombres clamamos a Jesucristo como nuestro liberador, nuestro salvador, y Él actúa con poder, liberándonos. Y cuando pasamos a su reino, somos trasladados del reino de las tinieblas a su reino de luz admirable, somos libres, salimos de las mazmorras, de la cautividad del diablo, podemos vivir la gloriosa libertad de los hijos de Dios, la victoria de Cristo en nuestras vidas, pues vamos extendiendo su reino, porque su reino está en nosotros. Pero cuando Él regrese, entonces, eh, entonces reinará sobre todo cuanto existe, contra todos sus enemigos, instaurará su reino y estarán todos derrotados. Luego se extenderá sobre toda la tierra. Por eso habrá una tierra nueva, renovada, purificada. El mal no tendrá ya poder. Luego la victoria de Cristo es ya, pero tiene que llegar a plenitud. Y ahora puede ser nuestra, si estamos unidos a Él. El Evangelio de San Mateo dice que, en Mateo 4:23, recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama llegó a toda Siria y le trajeron todos los que se encontraban mal con enfermedades y sufrimientos diversos, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los curó. Y los curó. Y una y otra vez vemos cómo él obraba así, siempre liberando del poder del diablo. Pero la victoria de Cristo se consuma en la cruz. ¿Eh? Ahí derrota a todos los demonios. Con su pasión, con su muerte en la cruz y con su resurrección, realiza obra, la victoria ya está realizada, está hecha sobre todos los demonios. No solo Él tiene autoridad y poder como Hijo de Dios y lo ejerce sobre los demonios, sino que en la cruz alcanza la victoria definitiva sobre todos para nosotros. Luego en la cruz tenemos el poder de Cristo para vencer a los enemigos. Y cuando vuelva glorioso, como digo, ejercerá ese mismo poder y esa misma victoria sobre todos ellos, porque ya están sentenciados, ya está decretada su derrota. En la cruz, ante la cruz, el Señor dijo, Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo es echado fuera, será echado fuera. Y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. O sea, la cruz está juzgando al mundo y expulsando al diablo, derrotando al diablo.
Pues bien, Cristo es el fundamento de toda victoria. No hay victoria fuera de Cristo sobre el diablo. No la hay. ¿Eh? Lo que significa que o nosotros estamos en Cristo, es decir, permanecemos en Cristo, como dice San Juan en el capítulo 15, o permanecemos en Cristo, o si estamos separados de Él, pues ya podemos correr y escapar que nos van a alcanzar, ¿eh? Que, aunque corramos, no podemos nada contra el diablo, ¿no? Nos va a dar bien dados. Y esto es lo que sucede con la humanidad, el mundo, la humanidad perdida, que no conoce a Dios, que está, el mundo entero yace en poder del maligno, dice San Juan también. El mundo entero yace en poder del maligno. Y el diablo juega con los hombres, juega con los engaños, seducciones, tentaciones, tormentos de toda clase. Lo triste es que también juega con muchos cristianos, que tendríamos que tener la luz de Dios, el conocimiento de la verdad para escapar de esas seducciones, engaños y trampas, y el amor de Dios y el santo temor de Dios para no pecar y huir de las tentaciones y vencer las tentaciones del diablo, pero parece que somos muy torpes. No sé qué pasa, o que somos poco combativos, soldados de medio pelo, o casi ni soldados. A lo mejor no se puede llamar ni soldado, porque un soldado por lo menos ha hecho la instrucción, ¿no? Primero hace la instrucción y ya se le pasa a llamar soldado. Pero es que la mayor parte de los cristianos, ¿qué instrucción espiritual han hecho o hemos hecho para considerarnos soldados de Cristo? Que a lo mejor ni eso, ¿verdad? Pues bien, bien, así está la cosa. Tenemos todo el poder. La victoria de Cristo ya en la cruz, ya está consumada. Tenemos la victoria contra todos los enemigos. Tenemos las armas en Cristo. Y parece que nada, que no las usamos como deberíamos. ¿Eh? La ignorancia, nuevamente, como decía el profeta Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. La ignorancia es el primer arma que usa el diablo, claro, porque ya no necesita engañar a nadie. Cuando le mantiene la ignorancia, ya, ya es que no, está ajeno a la verdad, con lo cual está desprotegido, ¿eh? Totalmente. El diablo puede actuar tranquilamente, ¿eh? Ni se enteran de que es él. Pues bien, esto es la voluntad de Dios, que conozcamos nuestras armas y que combatamos. Los apóstoles, la primitiva iglesia, pues hicieron lo mismo que Cristo. No solo se defienden, sino que contraatacan, expulsan a los demonios de las vidas de los hombres, evangelizan, extienden el reino de Dios. Sabemos cómo ya cuando les estaba entrenando durante la vida pública, Cristo a sus discípulos les dio poder sobre todos los demonios y para curar enfermedades. Claro, si luego reciben el Espíritu Santo encima, pues bueno, y los envía para realizar esto mismo, pues sí, fueron fieles y esto es lo que hacían. Por eso había resultados, claro, porque obedecían al Señor y actuaban con su poder, en su nombre, repito, permaneciendo en Cristo, que ahí está nuestro poder. Y esto significa camino de santidad. Santidad, una palabra poco usada, ¿eh? Bueno, sí, los santos, los que están en el cielo y tal, pero aquí parece que poco, porque es aquí donde nos estamos jugando este combate y esta guerra. Y aquí es donde se requiere santidad. Y la santidad no significa hacer cosas extraordinarias, significa que, que estamos queriendo ser discípulos de Cristo, permaneciendo en Cristo, aprendiendo de Él como discípulos suyos y siendo santificados por su Espíritu. Esto es, permanecer en Cristo, unidos a Él, con todas las fuerzas, con todos los medios que tenemos para ello. Pues bien, los apóstoles eh, llegaron a actuar tanto unidos a Cristo, permaneciendo en Él y en su nombre, que leemos en Hechos 19:11, que por ejemplo, un ejemplo, nada más, por medio de San Pablo dice que Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, hasta el punto de que con solo aplicar a los enfermos los pañuelos o cualquier otra prenda de Pablo, se curaban las enfermedades
y salían los espíritus malignos. O sea, los demonios no aguantaban ni el roce de un pañuelo que había usado San Pablo. Imaginemos su palabra cuando actuaba en nombre de Cristo para expulsar los demonios. Salían corriendo. Vamos, no le duraba ni medio combate. ¿Por qué? Pues porque estaba plenamente sumergido en Cristo. Entonces, este es el secreto. Este es el secreto. Y esto está al alcance de todos. De un niño está al alcance de un niño. Sí, sí, señor. El más pobrecito está al alcance del más pobrecito. ¿Por qué? Pues porque permanecer en Cristo es gracia de Dios. Nosotros simplemente tenemos que buscarlo y desearlo con todas las fuerzas, colaborar al máximo, pero no nos pide nada que no podamos hacer. La obra, la principal, es suya, es de Dios. Bien, desde esta idea fundamental, permanecer en Cristo. También conviene conocer las armas, algunas de las armas que tenemos y que debemos usar. ¿Cuáles son estas armas? Por ejemplo, en Efesios 6, 14 a 18, San Pablo cita algunas armas. Dice, en pie, pues, ceñida vuestra cintura con la verdad y revestidos de la justicia como coraza, calzados los pies con el celo por el evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Tomad, pues, también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. Si nos damos cuenta, está hablando de un combate y de unas armas, y que el enemigo usa armas, lanza dardos, por ejemplo. Lo tenemos enfrente, nos va a atacar por detrás, porque ataca traicioneramente, pero que el cristiano tiene que ponerse en pie, es decir, en actitud vigilante y en actitud activa, de coger las armas, de tomarlas y de estar defendido, protegido y dispuesto para contraatacar, para atacar y vencer al enemigo. Y habla de una serie de armas. En aquel tiempo los soldados pues, usaban todo esto, ¿verdad? El yelmo, el escudo, la espada, la jabalina, esas cosas. Bueno, pues habla de todo eso. La armadura completa, pero en términos espirituales. Luego hace una comparación entre armas humanas, armas materiales y armas del espíritu. ¿Y cuáles son estas armas del espíritu? Ha mencionado, por ejemplo, la verdad para ceñir la cintura, como un cinturón, ¿verdad? Es decir, para estar rodeados, ceñidos, metidos en la verdad, para no salirnos de la verdad. Como decíamos, la verdad es Cristo. Permanecer en Cristo es nuestra defensa. Pero además la verdad tenemos que conocerla, conocerla, conocerla para vivirla y usarla también como arma. El Señor Jesús pues, ¿qué hizo en el desierto contra el diablo? Pues usó la verdad para deshacer los engaños del diablo. Lo que no habían hecho Adán y Eva en el Edén, ¿verdad? Se dejaron embaucar por el mentiroso, por el tramposo. No permanecieron ceñidos en la verdad, que conocían, porque conocían la palabra de Dios, conocían lo que Dios les había dicho, pero se salieron de la verdad. Y ahí les pilló el enemigo. Luego, ceñidos con la verdad. La verdad, por tanto, es fundamental porque el enemigo viene con su arma favorita, que es el engaño. El mentiroso usa sobre todo el engaño. Si no estamos bien ceñidos en la verdad, nos va a pillar, ¿eh? Porque sabe cómo engañar. Pero la verdad neutraliza y anula el poder del mentiroso y del mundo, que también es mentiroso como el maligno. Pero para eso hay que amar la verdad también, ¿eh? Hay que amar la verdad. Y hay que pagar el precio de amar la verdad. Porque el mundo rechaza al que ama la verdad. Al mundo no le va esto, le van otras cosas, ¿verdad? Pero esto es así.
Solo mediante la participación de la verdad, que es Cristo, podemos ser libres, libres de los engaños, seducciones y ataques del enemigo y vivir y vencer como hijos de Dios. Luego habla de la justicia como una coraza para proteger los órganos vitales, ¿no? Como la coraza cubría el cuerpo del soldado en aquel tiempo. Y bien, y hoy los chalecos antibalas también, ¿verdad? Podríamos compararlo. Luego, la justicia nos protege. ¿Y cuál es la justicia? La justicia es la justificación que tenemos en Cristo. Si estamos arrepentidos de nuestros pecados, Él nos justifica, nos perdona con su sangre. Luego, el enemigo no tiene entrada ya, porque hemos cerrado los huecos que los, los pecados abrían como puertas para poder entrar el maligno. Y sin embargo, revestidos con la justicia de Cristo, purificados con su sangre, revestidos con su justicia, estamos protegidos en Él, somos santificados. Y nuestra permanencia en Cristo es nuestra protección, lo decíamos antes. El Señor quiere también que nuestros corazones sean puros, abiertos a Él, sencillos. Todo esto es una defensa contra los ataques del enemigo. Permanecer en Cristo, como decíamos antes. Dice San Pablo también, Efesios 4:26, no pequéis, no deis entrada al diablo. Y es esto, el pecado es el que abre esas puertas. Y también Santiago 4:7, someteos a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Claro, ¿cómo resistimos al diablo? Primero someteos a Dios. Y esto significa vivir en obediencia al señorío de Cristo. Obediencia al señorío de Cristo. Palabras que a la gente mundana no le entran. ¿Eh? Señorío, que hay un señor. Obediencia, que le debemos obediencia. Pues el cristiano se goza de que Jesucristo es el Señor y lo confiesa por el Espíritu. Pero eso porque vive, ama al Señor y quiere obedecer al Señor en su vida. Pero el rebelde, el mundano, no le va esto del sometimiento y consecuencia es esclavo del diablo. Cae en las trampas del diablo, porque no sometiéndose a Dios termina siendo esclavo de Satanás. ¿Eh? Pero este es el camino para ser libre, someterse a Dios, resistir al diablo, entonces podemos resistir al diablo y el diablo huirá de nosotros. Nos tendrá miedo. Si estamos en Cristo, el diablo tiene que temer. Esto lo decía Santa Teresa, es su experiencia también. Y ella escribió lo siguiente. Dice, si este Señor es poderoso, Señor Jesús, como veo que lo es, y sé que lo es, y que son sus esclavos los demonios, o sea que los demonios le están sometidos a Cristo, y de esto no hay que dudar, pues es de fe, siendo yo sierva de este Señor y Rey, ¿qué mal me pueden ellos hacer a mí? Es decir, ¿qué he de temer de los demonios? Si mi Rey, si mi Señor es Jesucristo. Dice, no he de temer, ¿por qué no he de tener yo fortaleza para combatir contra todo el infierno? Tomaba una cruz en la mano y me parecía darme Dios ánimo, que yo me veía otra, es decir, me parecía que era otra persona, cambiada, me veía otra, con la fortaleza de Dios, está diciendo. ¿Eh? Cogía la cruz cuando se le presentaban los demonios y tal, cogía la cruz en la mano y me parecía que Dios me daba ánimo, fortaleza, y que era otra. Dice, y yo me veía otra en un breve tiempo, es decir, en un instante era como que hubiese cambiado, con una fortaleza sobrenatural, con un poder que no es de aquí abajo, contra los demonios. ¿Eh? Dice, que no temiera meterme con ellos a brazos, es decir, aunque fuese a puñetazos, ¿no? Que estaba dispuesta, vamos, que no temiera, no les tenía miedo ya, que me parecía que con aquella cruz fácilmente los venciera a todos. Y así dije, venid ahora todos, que siendo sierva del Señor, quiero yo ver qué me podéis hacer. O sea, hasta los desafiaba, porque esa fortaleza le había llevado a una situación que se veía por encima de los demonios, claro, en Cristo. Si no, no puede ser esto. Dice, y en esta actitud desafiante,
Dice, no hay duda de que me parecía que me tenían miedo, porque yo quedé sosegada y tan sin temor de todos ellos que se me quitaron todos los miedos que solía tener hasta hoy, porque aunque algunas veces les veía a los demonios, no les he tenido más casi miedo. Antes me parecía que ellos me lo tenían a mí, que los demonios le tenían miedo a Santa Teresa. Me quedó un señorío contra ellos, bien dado por el Señor de todos, o sea, dominaba sobre los demonios. ¿Por qué? En el señorío de Cristo, ella bajo el señorío de Cristo. Dice que no se me da más de ellos que de moscas. O sea, que les tenía tanto respeto como a las moscas, vamos. Dice, me parecen tan cobardes que en viendo que los tienen en poco, no les queda fuerza. O sea, son tan cobardes que cuando descubren que no les tienes miedo, se van, ¿no? Están derrotados. Pero no les tenemos miedo cuando estamos en Cristo, lógicamente. Esta es la experiencia de Santa Teresa. Continúa diciendo San Pablo ahí, calzados vuestros pies con el celo por el Evangelio de la paz. Los pies sirven para dar equilibrio al cuerpo y para avanzar, para moverse. Lo que mueve al hombre es el corazón, es la voluntad. Deseamos. Y el celo por el Evangelio de la paz significa querer extender el reino de Dios, querer llevar el Evangelio, querer hacer la voluntad de Dios. Luego, si nuestro movimiento, nuestros pies se mueven en la voluntad de Dios, estamos donde pisamos conquistando territorio. Todo suelo que pisen la planta de nuestros pies lo conquistamos para el reino de Dios. Aunque haya serpientes y escorpiones, las podemos pisar y se someterán bajo nuestros pies. ¿Por qué? Porque tenemos el poder de Dios para vencer a nuestros enemigos si caminamos en la voluntad de Dios, si avanzamos movidos por el celo, por el Evangelio de la paz. Y el Señor nos da su paz en el corazón, nos libra de toda angustia, de todo temor, de todo desorden, nos da equilibrio, como los pies dan equilibrio al cuerpo. Sigue diciendo, embrazando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. El diablo quiere atacarnos y va a intentar lanzar dardos al cuerpo o a la mente, a los sentimientos, al corazón, a los sentimientos, a las emociones, como la duda, el miedo, tal, eh, o a la mente con el engaño, la duda, la mente también. Entonces, el escudo de la fe nos protege, protege todo el cuerpo. ¿De qué? De esos dardos, para apagarlos. La fe está afirmada en la verdad, en la palabra de Dios. La fe es por la predicación y la predicación por la palabra de Cristo, dice Romanos 10:17. Luego ahí estamos firmes en la verdad para con la verdad derrotar los engaños del diablo, como escudo, la fe que nos protege, adheridos a la verdad, confiando en el Señor, con la fe que nos une a Dios y la fe que derrota al miedo y a la duda, porque donde está la fe, pues el miedo no tiene acceso, porque la fe nos mantiene firmes, inconmovibles, ¿eh? Y el miedo ya no tiene nada que hacer. O la duda, pues lo mismo, estamos adheridos a la verdad, la duda ya no tiene entrada, ¿eh? El diablo ya está derrotado, sus dardos inutilizados. Tomad el yelmo de la salvación, dice también, la esperanza de la salvación. Cubierta nuestra cabeza con el yelmo, ¿verdad? Como aquellos soldados, de la esperanza de la salvación. El diablo nos querrá desestabilizar con desesperanza, con, eh, con cansancio, con lo que sea, ¿no? Y claro, en momentos de bajón, de debilidad, necesitamos afirmar que el Señor nos ha dado una gran esperanza, que tenemos la esperanza de la salvación como ancla que ha traspasado el velo y que estamos unidos a esa ancla, estamos amarrados en buen puerto y vamos caminando hacia llegar a ese puerto,
hacia la salvación eterna, que ha ganado Cristo para nosotros. Y haga lo que haga el diablo, Cristo nos ha alcanzado ya la salvación. Luego, si el diablo nos viene a acusar de nuestros pecados pasados, de lo que sea, pues ya están perdonados. Se lo tenemos que decir, que es mentiroso, que no tiene nada que hacer. Y si nos viene a querer poner dudas de nuestra salvación eterna, a que desistamos, a que no nos esforcemos, a que qué vamos a hacer, a dónde vamos a ir, a hacernos creer cualquier cosa, pues con la esperanza también derrotemos, cubramos, protejamos nuestra mente para derrotar todos esos ardides del maligno, contra toda angustia, contra toda desesperanza, contra toda tristeza, todas las tentaciones y ataques del enemigo. Somos salvos en Cristo. Y dice, y tomando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En el desierto que hizo Cristo, pues derrotar al diablo usando la palabra de Dios. Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Paz, fuera. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Con el poder de la palabra de Dios, como espada de doble filo, lo fue derrotando, lo humilló y lo derrotó. Y así también nosotros tenemos que tener la palabra de Dios en nuestra boca, usar la palabra de Dios. Para eso hay que conocerla, lógicamente, para poder usarla, conocer la escritura, porque la palabra es espíritu y vida, y es palabra viva y eficaz, más cortante que espada alguna de dos filos, dice Hebreos 4:12. Y concluye ese texto diciendo, siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu. La oración. Hemos hablado de armas defensivas, armas ofensivas, pero entre ellas está la oración como arma fundamental para vencer al enemigo. La oración es lo que el Señor les dijo, por ejemplo, en Mateo 26:41, cuando les dice, velad y orad. Velar es estar en guardia, es estar vigilantes, ¿no? Cuando en una batalla, en una guerra, hay enemigos que pueden llegar en cualquier momento, alguien tiene que vigilar, estar atento. Y orar, luego, orar equivale a estar en el espíritu despierto, atento y protegido, por tanto, porque no te pilla infraganti el enemigo, no te pilla despistado. Eh, Te puedes proteger, puedes avisar, puedes actuar porque estás vivo en el espíritu. En este combate espiritual la oración es fundamental. Dice, velad y orad para que no caigáis en tentación. Es decir, ante el ataque de la tentación, el ataque primero que usa el diablo, la vigilancia y la oración nos mantienen en victoria. Luego la oración es poderosa, poderosa, especialmente la adoración a la que el Señor nos llama insistentemente, es el refugio en el Espíritu. Ahí somos inalcanzables al diablo, porque estamos unidos al Espíritu de Dios. El Espíritu se une a nuestro espíritu y es una oración de corazón a corazón. Ahí no accede el diablo, ahí no tiene nada que hacer. Sabemos que de las 7 preces que hay en el Padre Nuestro, la oración que el Señor enseñó, la última, o sea, una de esas 7 es líbranos del maligno. ¿Eh? Libéranos a malo, líbranos del malo, del maligno. Luego, parte de nuestra oración tiene que ser de protección, de defensa contra los ataques del maligno. En Lucas 22:40 también dice el Señor, orad para que no cedáis en la tentación. Y concluye ya el texto diciendo, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. Luego, vigilias y oraciones en común, oración comunitaria. Individualmente, pues tenemos que hacer nuestra parte, pero
solos, individualmente, no ganamos ninguna batalla. O, o alguna batalla a lo mejor, vamos, que muchas no, y la guerra desde luego que no. Hay que formar parte de un ejército que avanza unido. No solo que trata de defender la posición, sino que avanza con estrategia de combate. Y esto es la comunidad cristiana. Claro, una comunidad viva, lógicamente, ¿no? Luego, la unidad en el Espíritu, la verdad, en Cristo, la oración comunitaria, la intercesión, son fundamentales y la oración de combate espiritual, de poder, son fundamentales para la victoria contra los ataques del enemigo. Una comunidad cristiana es como una ciudadela protegida, defendida, pero tiene que haber vigías, tiene que haber intercesores, tiene que haber guerreros espirituales, equipos de lucha espiritual que defienden la comunidad toda, claro. Y esto es lo que está diciendo aquí San Pablo. El cuerpo de Cristo, ¿no?, tiene que estar unido en oración para desatar el poder de Dios contra el enemigo. Se cumple así lo que decía en Levítico 26:8. 5 de vosotros perseguiréis a 100 y 100 de vosotros perseguiréis a 10.000. Vuestros enemigos ante vosotros caerán a filo de espada. Pues bien, ahí tenemos algunas de las armas, es como hay más y fundamentales, no hemos terminado con este tema, seguiremos otro día. Solo recordar que en el combate de Cristo con el diablo en el desierto se citan la palabra, la oración y el ayuno. Pues esas armas que son las que Cristo nos enseña y ejerce él mismo, con las que resiste y vence las tentaciones del diablo, pues son también las primeras que tenemos que usar, junto con nuestra permanencia en Cristo, que también fue auxiliado por los ángeles ahí en el desierto, ¿verdad? Tenemos al cielo de nuestro lado y podemos pedir su auxilio. Seguiremos, porque quedan armas fundamentales por tratar, pero aquí ya tenemos materia para profundizar, para meditar, para practicar, para vivir, para usar. Gloria al Señor. Sí.